Hola joven, en esta semana vamos a trabajar sobre las funciones trigonométricas. Nos queda 2 semanas de repaso y es muy importante recordar estos temas ya que son base fundamental para el estudio de números complejos. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es las ramas de las matemáticas que estudian las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Etimológicamente significa medida de los ángulos. Las dos ramas fundamentales de la trigonometría son la trigonometría plana y la trigonometría esférica. Tenemos aquí las razones trigonométricas. Para hallar las razones trigonométricas es necesario partir de un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. También tiene dos ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. El lado mayor se llama hipotenusa y los lados menores se llaman catetos. Entonces, tengamos en cuenta bien esto. Los lados menores, catetos. Catetos. Esto es el lado mayor, hipotenusa. Ahora, para nosotros saber cuál es el opuesto de estos lados, es muy importante ubicarnos en el ángulo que vamos a determinar. Aquí tenemos un ángulo pintado de rojito, porque vamos a ponerle primero las letras. Vamos a ubicarle A, B y C. El opuesto de cada letra, el opuesto de cada ángulo, el opuesto de su lado, en este caso C, el opuesto es la hipotenusa y le vamos a ubicar con una letra minúscula, C. El opuesto de B sería la B minúscula y el opuesto del ángulo A tenemos aquí la A minúscula. Quiero explicarle de una manera breve, rápida, precisa, concisa. Usted puede tener cualquier triángulo en cualquier ubicación. Por ejemplo, este triángulo, usted lo ve que está con un ángulo recto en la parte superior derecha. Tenemos aquí 90 grados. Y aquí tenemos los ángulos agudos. Si a este triángulo le ponemos las letras A, B y C. Entonces, el lado opuesto de este ángulo es el que está al frente del ángulo. Entonces, sería B, en este caso aquí. El opuesto de C es la hipotenusa, el lado mayor, C minúscula. Y aquí el opuesto de A, el que está al frente, sería A minúscula. Entonces ya nosotros podemos hallar los opuestos de esta manera, el que va al frente, el opuesto es el que va al frente. Entonces, esa es una forma de encontrar de una manera rápida el opuesto. También le explico, por ejemplo, porque estamos hablando de cateto opuesto y cateto adyacente y de una hipotenusa. Como decimos, el triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados. 2 catetos y su hipotenusa. Entonces, si aquí tenemos este triángulo, vamos a hacer un tercer triángulo. Aquí tenemos este triángulo. Y le valoramos, vamos a ponerle R, S y T. Entonces yo digo, el opuesto de R minúscula, pero a su vez el cateto adyacente sería S. Y el cateto, el del frente, la hipotenusa, T minúscula. Espero que esta parte quede bien comprendida para ustedes jóvenes. Ahora sí quiero pasar con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, en las funciones trigonométricas o razones trigonométricas tenemos seno, tenemos coseno y tenemos tangente. Si yo me ubico en esta parte, es decir, vamos a ubicar esta letra griega, alfa, que es igual. Si me ubico en esta parte, digo seno de alfa es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Puedo decir lado opuesto, puedo decir cateto opuesto, es decir, A sobre C. Luego digo coseno de alfa, que es igual,
coseno de alfa, lado adyacente o cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces decimos B sobre C. Y tangente decimos, tangente de alfa, vamos a ubicar alfa, entonces decimos lado opuesto o cateto opuesto sobre cateto adyacente, lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces es A sobre B. También quiero ilustrarle las tres funciones que siguen, que sería la inversa del seno, la cosecante de alfa, que es invertir, es decir, es igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto. Entonces simplemente es cambiarle, ¿no? Es decir, C sobre A, punto y coma. Luego tendríamos aquí la inversa del coseno, que sería la secante. Secante de alfa, que sería igual a B, a C sobre B. Es decir, hipotenusa sobre el lado adyacente o cateto adyacente. C sobre B. Y finalmente tenemos la cotangente. La cotangente de alfa, que va a ser igual a la inversa de la tangente, es decir, B sobre A. B sobre A. Es decir, estamos diciendo aquí cateto adyacente sobre cateto opuesto. O lado adyacente sobre el lado opuesto. Tenemos aquí valores notables. En las razones trigonométricas, para las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para 30 grados, 45 y 60. Estos son los más usuales que utilizamos en los triángulos rectángulos. Entonces, estas medidas nos facilita para encontrar rápidamente una respuesta. Por ejemplo, si trabajamos con un triángulo rectángulo de 30 grados, entonces aquí estamos ubicando en el lado opuesto 1, en el adyacente raíz de 3 y la hipotenusa 2. Entonces, si me ubico aquí en el ángulo A, o en este caso tenemos seno de X, puede ser seno de X o seno de A, es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Por eso aquí encontramos un medio. Y si decimos el coseno, sería lado adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2. Y si hablamos de la tangente, tangente de 30 grados es igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Es decir, tenemos en la tangente 1 sobre raíz de 3. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que aquí simplemente hacemos un artificio, por lo que tanto vamos a encontrar raíz de 3 sobre 2, que ya vamos a explicar después. En la cotangente, como ya dijimos, simplemente la inversa de la, en este caso la cotangente, inversa a la tangente, la secante es la inversa del coseno y la cosecante inverso del seno. Entonces, de esta manera pues encontramos estas razones trigonométricas. De igual manera, tanto para el seno de 45 o seno de 60. Aquí tenemos los triángulos. Entonces, para el seno de 45 grados, si nos ubicamos aquí, seno de 45 grados va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, es decir, raíz de 2 sobre 2. Si nos ubicamos en coseno, dice coseno, es el lado adyacente, que también es raíz de 2 sobre 2. Y si nos ubicamos en la tangente, vamos a encontrar que es raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces, simplificando, nos va a quedar que es igual a 1. Y las funciones inversas, pues no necesitamos estar recalculando, simplemente la cotangente, la inversa, que va a ser el 1 mismo, la secante, que va a ser igual a 2, porque aquí se aplica un artificio en matemática, y va a quedar raíz de 2. Y en la cosecante, pues igual manera nos queda raíz de 2. Luego tenemos para las funciones de seno, coseno, tangente, es decir, para 60 grados, aquí estamos ubicando este triángulo rectángulo, decimos seno de 60 grados, que va a ser igual a lado opuesto. Entonces decimos raíz de 3 y la hipotenusa de 2. Luego decimos coseno. Entonces el coseno va a tener es igual a ¿qué? A un medio, es decir, 1 sobre 2. Y luego tenemos la tangente que es igual a raíz de 3. Entonces decimos tangente, lado opuesto sobre la hipotenusa. Por eso que encontramos simplemente
raíz de 3. Y las demás pues son funciones la inversa, ¿no? La cotangente, la inversa de la tangente, que hay un artificio matemático. En secante, que es igual a 2, que es la inversa o invierte. Y la cosecante, la inversa de 0. Aquí tenemos una premisa. En el ejercicio 1 es una identidad para cualquier triángulo rectángulo de 30 grados, donde nos dice si un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo de 30 grados, el cateto opuesto a ese ángulo es la mitad de la hipotenusa. Es decir, acordémonos que la hipotenusa es el lado mayor y el cateto, en este caso, este va a ser la mitad de la hipotenusa. Es lo que nos está diciendo este postulado. Entonces, seno de alfa, si me ubico aquí en este ángulo, seno de alfa es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nos dice claramente que A es igual a 1/2 por la hipotenusa. Entonces si yo digo seno de 30 grados es igual a 1/2, ¿por qué? Porque la hipotenusa, si yo le pongo aquí en este caso que vale 30, ¿verdad? 30 y sobre 30 prácticamente cancelo y ya tengo automáticamente la respuesta indicando que seno de 30 grados es igual a 1/2. Tenemos aquí el ejercicio número 2. Sean alfa y beta las amplitudes de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo ABC. Coseno de alfa, tangente de alfa y seno de beta. Si seno de alfa es igual a 4/5. Entonces, ¿qué nos pide? Determinar coseno de alfa, tangente de alfa y seno de beta. Si A es igual a 4/5. Entonces, hacemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tenemos listo. Vamos a buscar las letras A, B y C. ¿Ok? Vamos a hallar estos ángulos aquí. Este tiene 90 grados por ser el ángulo recto y estos son los ángulos agudos. ¿Ok? Vamos a, dice, y aquí tenemos un dato. El dato A dice vale 4/5. Es decir, 4/5 si decimos seno lado opuesto, en este caso A es igual a 4 y la hipotenusa estamos hablando que C vale 5. Entonces nosotros necesitamos hallar B. Para aquí también nosotros podemos aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, en este caso C al cuadrado, es igual a las sumas de sus catetos al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que A al cuadrado y B al cuadrado. Ahora, lo que nosotros necesitamos es conocer cuánto vale B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que está sumando pasa a restar. Entonces, quedaría B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, vamos por factor espacio. Ubiquémoslo en esta parte de aquí arriba. Entonces, continuamos. Ya tenemos el teorema de Pitágoras. B al cuadrado, C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, B al cuadrado no conocemos. Podemos traer una raíz cuadrada también aquí para cada caso, ¿no? Entonces, C al cuadrado vale 5. A al cuadrado vale 4. Entonces, aquí podemos cancelar este exponente con este índice. Sería B es igual 5 al cuadrado 25 menos 16. Donde B vale 25 menos 16, 9, raíz cuadrada de 9, B vale 3. Ya nosotros hemos hallado el valor para B que vale 3 unidades, ¿verdad? Ahora nos pide también hallar el coseno de alfa, tangente de alfa y seno de beta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar coseno de alfa. Entonces aquí mismo tenemos cos de alfa. Si yo me ubico en esta parte aquí, vamos a ponerle aquí alfa.
Entonces coseno de alfa va a ser igual lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos 4 quintos, que sería la respuesta. Luego nos pide tangente de alfa. Tan de alfa. Tangente va a ser igual al lado opuesto sobre adyacente. Entonces tendríamos 4 tercios. 4 tercios. Estamos terminando. Y finalmente nos pide seno de beta. Seno de beta. Ok, para seno de beta me voy a ubicar aquí arriba. Entonces, como dice seno, el lado opuesto es 3, seno sobre la hipotenusa 5. Entonces quedaría 3 quintos. 3 quintos. De esta manera estamos dando respuesta a este ejercicio. Para el estudio individual, este era un trabajo que ustedes les hagan, pero aquí les voy a ayudar porque como estamos en repaso y refuerzo a la vez, sean alfa y beta las amplitudes de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo ABC. Calcula seno de beta, tangente de beta y coseno de alfa. ¿Sí? Coseno de beta igual a 8,17. Entonces vamos a ubicarnos en coseno de beta. Para esto primero saquemos los opuestos. En este caso sería aquí A. A ver, vamos a ubicar A, B y C. De esta manera más clara. Listo. B, C y A. Entonces el A, vamos a ver aquí, si decimos coseno de beta 8,17, entonces el 17 sabemos que es la hipotenusa. ¿Okay? Y como estamos ubicándonos aquí en coseno, coseno es lado adyacente, entonces va a ser el 8A. ¿Ok? Lo que dice seno, tangente, coseno, pero aquí ya tenemos este dato. Acordémonos que este es un dato que nos dan en el ejercicio. Con ese dato, coseno de beta, ¿ves? Entonces si nos ubicamos aquí, en este ángulo, coseno. Coseno no es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos 8,17. Como ya tenemos dos lados, podremos aquí aplicar el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Como nosotros necesitamos saber B al cuadrado, entonces esta A pasaría a restarle a C, quedaría C al cuadrado menos A al cuadrado. Y reemplazando los valores con el mismo asunto. B al cuadrado, C que vale 17 cuadrado y A vale 8 al cuadrado. Entonces tendríamos aquí 17 por 17, 289 y 8 por 8, 64. La diferencia sería B al cuadrado, serían 225. Ahora aquí podemos extraer una raíz para cada caso, una raíz cuadrada, cancelamos el índice del exponente, B es igual a 15. Entonces ya nosotros aquí tenemos el valor de la B, valor de B que vale 15 unidades. Valor para la B, 15 unidades. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos pide? Entonces, ¿qué más nos pide en este ejercicio? En este ejercicio nos piden, aparte, nos piden hallar seno de B. Entonces tendríamos aquí seno de beta, me ubico aquí, seno, lado opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa que sería C. Entonces, seno de beta quedaría igual a 15 sobre 17. 15, 17. Luego, vamos a poner aquí A, vamos a poner aquí B. Entonces nos pide tangente de beta. Tan de beta. Tangente opuesto sobre adyacente. Quiere decir B sobre A.
Entonces B es 15 sobre 8. 15 octavos. Y hemos terminado tangente de beta. Y por último nos pide cos de alfa. Coseno de alfa. El coseno de alfa yo tengo que ubicarme en esta posición, en el ángulo A. Seno de alfa es lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería B sobre C. Es decir, 15 sobre 17. Hasta aquí. Bien, jóvenes, espero que este video sea de su ayuda y sigan practicando. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. No se olvide, si algo no entendió, repitan el video. De esta manera ustedes van a aprender mucho mejor. Gracias, cuídense.